Muy buen día, mi nombre es María José Hernández Ochoa, mi compañero Oscar David Sotomonte Carreño y nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales del Programa de Contaduría Pública de las Unidades Tecnológicas de Santander. Vamos a presentar nuestro proyecto de grado llamado Análisis Crítico sobre el Desarrollo Histórico del Impuesto al Patrimonio en Colombia, comparando la normatividad aplicable durante su vigencia entre los años 2003 y 2020. Los objetivos que planteamos fueron: objetivo general, realizar un análisis crítico sobre el desarrollo histórico del impuesto al patrimonio en Colombia, comparando la normatividad aplicable durante su vigencia en los años 2003 a 2020, determinando el efecto en las utilidades de los contribuyentes personas jurídicas. Objetivos específicos. Primero, recopilar la historia del impuesto al patrimonio del territorio colombiano mediante la consulta de la normatividad expedida para la regulación del año 2003 a 2020 con el fin de analizar su contenido reglamentario. Segundo, comparar las modificaciones en los elementos del impuesto al patrimonio que se han presentado con las diferentes reformas tributarias vigentes desde el año 2003 a 2020 para llevar a cabo un análisis de sus efectos económicos. Tercero, analizar críticamente el efecto de las utilidades de las personas jurídicas que han provocado el cobro de los impuestos al patrimonio del año 2003 a 2020 a partir de los cambios que se han generado en los elementos de este gravamen, con el fin de precisar la afectación económica en los contribuyentes. Planteamiento del problema. El impuesto al patrimonio es un impuesto nacional de carácter directo que en el caso de las personas jurídicas se encarga de gravar su capital, es decir, la diferencia entre sus activos y sus pasivos. Aunque la tarifa de este impuesto es una de las tarifas más bajas frente a los demás tributos del país, indudablemente, como cualquier otra obligación de carácter económico, tuvo un impacto y efectos en los sujetos pasivos del mismo. Además de crear una desventaja relevante en las personas jurídicas responsables de este impuesto, el impuesto al patrimonio descapitalizó compañías y distorsionó incentivos de inversión, generando así una desaceleración en la economía. La decisión del gobierno colombiano de implementar el impuesto al patrimonio y modificar sus elementos a través del tiempo tuvo su justificación en los faltantes monetarios para cubrir gastos del Estado, pero los efectos financieros que tuvo en las personas jurídicas responsables de este impuesto son el objeto de este análisis. La pregunta derivada de todo esto es: ¿cuál fue el impacto sobre las utilidades de las personas jurídicas como consecuencia de la implementación y desarrollo del impuesto al patrimonio en el territorio colombiano entre los años 2003 y 2020? Diseño de la investigación. El tipo de investigación se basa en el diseño descriptivo. El enfoque es cualitativo y el método es el análisis sobre el desarrollo histórico del impuesto al patrimonio en Colombia, comparando la normatividad aplicable durante su vigencia en los años 2003 a 2020, determinando así el impacto del mismo en las personas jurídicas contribuyentes de este impuesto. Para el desarrollo de nuestra monografía establecimos 3 fases. Fase 1, información; fase 2, comparación; y fase 3, análisis. Y tenemos como resultado el análisis crítico sobre el desarrollo histórico del impuesto al patrimonio. Resultados. Primero, recopilar la historia del impuesto al patrimonio en el territorio colombiano mediante la consulta de la normatividad expedida para su regulación desde el año 2003 a 2020, con el fin de analizar su contenido reglamentario. El impuesto al patrimonio en el territorio colombiano tuvo su primera aparición en el año 1935 bajo la Ley 78. Durante décadas sufrió cambios en su tarifa y excepciones hasta que el decreto 2053 de 1974 modificó además los sujetos pasivos para el mismo, exonerando de este a las personas jurídicas. Pero a partir de 1992, con la ley sexta, de igual manera se elimina para todos los contribuyentes. Nuevamente, en el año 2003, con la ley 863, resurge el impuesto al patrimonio a cargo de las personas naturales y jurídicas. En los siguientes años, el único factor que sufrió reestructuración fue su tarifa, hasta que la ley 1739 de 2014 modificó su nombre a impuesto a la riqueza. Para el año 2017, las personas jurídicas eran aún responsables del impuesto, pero no lo serían por un periodo largo, pues la ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento, además del impuesto al patrimonio, descartó a las personas jurídicas como sujeto pasivo. Finalmente, la Ley 2010 de 2019 o Ley de Crecimiento le otorgó al impuesto al patrimonio vigencia hasta el año 2021, manteniendo como sujetos pasivos a las personas naturales, nacionales o extranjeras, sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras que cumplan con los respectivos requisitos según el Estatuto Tributario colombiano vigente. Segundo resultado, comparar las modificaciones en los elementos del impuesto al patrimonio que se han presentado en las diferentes reformas tributarias vigentes del año 2003 al 2020 para llevar a cabo un análisis de sus efectos económicos. Para las siguientes tablas, en todas el sujeto activo va a ser el Estado y en este momento hablar de la ley 863 de 2003. El sujeto pasivo para los años 2004, 2005 y 2006 son las personas jurídicas y naturales contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. El hecho generador es la posesión de riqueza a 1 de enero de cada año cuyo valor sea superior a 3.000 millones de pesos, tomándose como año base 2004. La base gravable
está constituida por el patrimonio líquido del contribuyente poseído a primero en el año gravable, excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros 200 millones de pesos, valor base para el año 2003. La tarifa sería del 0,3% de la base gravable establecida. Ley 1111 del 2006. El sujeto activo es el mismo, es el Estado, el sujeto pasivo siguen siendo los mismos, salvo que ahora son para el año 2007 al 2010. El hecho generador es la posición de riqueza primero de enero de 2007 de 3.000 millones de pesos. La base gravable se modifica dado que ya no son simplemente las 200 millones de pesos, sino los 220 millones de pesos de su apartamento o casa habitación. La tarifa pasa del 0,3 al 1,2%. La ley 1370 del 2009 continúa con el mismo sujeto activo y pasivo de la ley 1111. El hecho generador sigue siendo los mismos 3.000 millones de pesos. La base gravable tiene una pequeña modificación, dado que sí continúa excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades nacionales, pero pasa de los 220 millones de pesos de su casa habitación a 319.215.000 pesos. La tarifa también sufre una modificación, dado que ahora es del 2,4% para patrimonios cuya base gravable sea igual o superior a 3.000 millones de pesos y hasta 5.000 millones de pesos, y del 4,8% para aquellas cuya base gravable sea superior a 5.000 millones de pesos. La ley 1430 del 2010 comparten el sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador y la tarifa de la ley 1370 del 2009. La modificación se encuentra en la base gravable, dado que en esta ley 1430 no se permite la exclusión de nada a la base gravable. El decreto 4825 de 2010 comparte el mismo sujeto activo y sujeto pasivo de la ley 1430 y 1370. El hecho generador para el año 2011 se genera por la posesión de riqueza a 1 de enero de 2011 entre 1.000 y 3.000 millones de pesos. La base gravable está constituida por el valor patrimonial líquido del contribuyente poseído a 1 de enero del 2011, excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones o aportes sucedidos a las sociedades nacionales, así como los primeros 319.215.000 pesos del valor de la casa o apartamento o habitación. La tarifa a la que se refiere el artículo 1 de este decreto es la siguiente: el 1% sobre la base gravable para los patrimonios entre 1.000 y 2.000 millones de pesos y 1,4% sobre la base gravable para los patrimonios entre 2.000 e inferiores a 3.000 millones de pesos. Ley 1739-2014 en el capítulo 1 sobre el impuesto a la riqueza. El sujeto activo es el Estado. El sujeto pasivo para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 crea un impuesto extraordinario denominado el impuesto a la riqueza a cargo de personas naturales, sucesiones ilíquidas, las personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, las personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su riqueza poseída directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su riqueza poseída indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país. Las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su riqueza poseída en el país. El hecho generador. El impuesto de la riqueza se genera por la posesión de la misma del 1 de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a 1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esta fecha. Base gravable. Es el valor del patrimonio bruto de las personas jurídicas y sociedades de hecho poseído a 1 de enero de 2015, 2016, 2017, menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en estas mismas fechas. Y en el caso de personas naturales y sucesiones líquidas, el patrimonio bruto poseído por ellas a 1 de enero del año 2015, 2016, 2017 y 2018, menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en estas mismas fechas, excluyendo el valor patrimonial que tenga el 1 de enero de 2015, 2016 y 2017 para los contribuyentes, personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que tenga a 1 de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 las personas naturales y sucesiones ilíquidas.
Base gravable, nuevamente en el caso de las personas naturales, las primeras 12.200 VTs del valor patrimonial de la casa o habitación, apartamento de habitación. En el caso de acciones, cuotas o partes de interés de sociedades nacionales poseídas a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones voluntarias o seguros de vida individual, el valor patrimonial neto a excluir será el equivalente al porcentaje que dichas acciones, cuotas o partes de interés tengan en el total del patrimonio bruto del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectivo, del fondo de pensiones voluntarias, de la entidad aseguradora de vida, según sea el caso, en proporción a la participación del contribuyente. El valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso público de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros, así como el valor patrimonial neto de los bancos de tierras que poseen las empresas públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria. Las tarifas para las personas jurídicas durante el año 2015, 2016 y 2017 están expuestas en esta diapositiva en la parte derecha, al igual que su forma de cálculo, y en la parte inferior izquierda está la tabla para las personas naturales. Ley 1943 de 2018. El sujeto activo sigue siendo el Estado, el sujeto pasivo para años 2019, 2020 y 2021. Las personas jurídicas ya no son responsables de este impuesto. El hecho generador es la posesión de patrimonio líquido a 1 de enero de 2019, igual o superior a 5.000 millones de pesos. La base gravable es el valor del patrimonio líquido excluyendo los siguientes bienes. En el caso de las personas naturales, las primeras 13.500 VTs del valor patrimonial de su casa o apartamento. Segundo, el 50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto complementario de normalización tributaria que sean declarados en el periodo gravable 2019 y que hayan sido repatriados al país de forma permanente. Y la tarifa del impuesto al patrimonio es del 1% por cada año del total de la base gravable establecida. La Ley 2010 del 2019 no sufrió modificaciones respecto a la Ley 1943, salvo por el numeral quinto del sujeto pasivo se le adicionó: no serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país y que suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades o personas que sean residentes en Colombia. Igualmente, sufrió una modificación en su base gravable, dado que se adicionó el numeral 3. El 50% del valor patrimonial de los bienes de objeto de impuesto al complementario de normalización tributaria que hayan sido declarados en el periodo gravable 2020 y que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el país de conformidad con el impuesto de normalización previsto en la presente ley. Estas fueron las únicas modificaciones y que esta ley solamente aplica para el año 2020 y 2021. Resultado de nuestro tercer objetivo específico. Las empresas producen riquezas, pero no son ricas. Los ricos son los dueños de las mismas. La estructura tributaria colombiana es regresiva, ineficiente económicamente y demasiado compleja. La excesiva recaudación afecta el crecimiento de las compañías. El impuesto sobre los patrimonios de personas jurídicas es una forma no recomendable de imposición, en primer lugar porque se trata de una doble tributación con respecto al impuesto de la renta, por cuanto atenta contra el ahorro individual de los entes no jurídicos y también va en contra de las empresas de capital intensivo, de las nuevas, y además contradice las decisiones en materia de inversión o crecimiento. El impuesto al patrimonio afectó, por ejemplo, las empresas que durante el periodo en el que el impuesto tuvo vigencia adquirieron nueva propiedad, planta y equipo, tuvieron una desventaja significativa frente a las entidades en las que ya había ocurrido un deterioro de sus activos fijos. Igualmente castigó a las empresas que tienen una cantidad intensiva de capital y como consecuencia generó inequidad al gravar a las más grandes y no a las que tienen mayor rentabilidad. La carga tributaria sobre las personas jurídicas que cumplían con las características para ser responsables de este impuesto aumentó relevantemente, provocando una desincentivación en la inversión extranjera y nacional y una desaceleración en la economía. A su vez, generó sesgos hacia el endeudamiento y en consecuencia afectando la competitividad de las empresas. Conclusiones y recomendaciones. Para nuestro primer objetivo, la conclusión es que aunque no existen evidencias estadísticas de los efectos directos del impuesto a la riqueza o al patrimonio concebido como un impuesto temporal, los agentes económicos afectados, ya sean empresas o familias, tienen la tendencia a evadir su causación. Se recomienda una planeación tributaria con el fin de controlar la consecución de flujos de efectivo necesarios para soportar las cargas impositivas en relación a dicho gravamen. Para nuestro segundo objetivo, la conclusión es que debido a la imposición del impuesto a la riqueza en el esquema tributario, la tasa de tributación se elevó y como consecuencia grandes compañías cesaron operaciones y trasladaron su producción a otros países con mejores ventajas tributarias. Se recomienda realizar en un futuro proyecto de grado un análisis de otras reformas tributarias e impuestos vigentes en Colombia, ya sea el cobro de renta
el IVA y demás, considerados como el foco fundamental y complementario a esta monografía que también traen efectos al país. Para nuestro tercer objetivo, la conclusión es que el impuesto al patrimonio desincentiva la inversión extranjera y nacional. Además, gravar excesivamente las empresas abre la puerta para que la inversión extranjera migre a otros países y evite invertir por motivos de competitividad. Las recomendaciones son aprovechar la información digital contenida en esta monografía para realizar futuros proyectos de grado. Estas son las referencias bibliográficas que usamos en nuestra monografía y queremos agradecer a la profesora Cindy Lorena Jaimes por ser nuestra directora de proyecto y a las unidades tecnológicas de Santander por formarnos como profesionales. Muchas gracias por su atención. Mil y mil gracias.